cuando uno empieza a emprender, entonces el famoso primer año, duro, pero muchos aprendizajes. Listo, ahora ¿cuántos llegan al tercer año? Muchos se quedan. Y luego ¿cuántos superan los 5 años? Pues No, la tasa en Colombia es bajísima. Yo no tengo ahora la cifra presente, pero sí, en Colombia lo normal es que la mayoría de las empresas no pasan el tercer año. Bienvenidos a nuestro Inspira Podcast, un espacio en el que conversamos desde diferentes perspectivas del marketing. Queremos enseñarte a potenciar tu marca y lograr tus objetivos de venta. Comencemos. Hola a todos, bienvenidos al cuarto episodio de nuestra cuarta temporada de Inspira Podcast. Nuestra invitada de hoy, honestamente, es una de esas periodistas con las que yo siempre había querido sentarme a hablar, pero no solamente de periodismo, sino también de otras cosas, de viajes, de experiencias, de muchas otras cosas más. Así que sin más preámbulos, bienvenida Camila Bernal, comunicadora social y periodista de la Universidad Pontificia Bolivariana, y actualmente se desempeña como coeditora de negocios de la revista Forbes en Colombia. ¿Me faltó algo? No, así está perfecto. Perfecto. Qué linda presentación. Yo también estoy muy contenta de poder estar acá contigo para conversar de todo lo que surja, no solamente de periodismo, sino de la vida, de comunicación, de este trabajo tan bonito que hacemos en conjunto. Y pues gracias a ustedes por la invitación. Lo máximo. Entonces, pues bienvenida a este episodio. Gracias. Camila, como en esta temporada estamos hablando con colegas tuyos, con periodistas, ¿se volvió tradición o es tradición o sí tengo que hacerte esta pregunta? Y es, ¿cómo te sientes de estar hoy desde el otro lado? Que tú eres periodista, pero hoy tú eres la entrevistada. Muy raro, la verdad. Hace mucho tiempo yo creo que no me tocaba y estoy entre nerviosa y ansiosa de ver cómo fluye esta conversación. Pero chévere también de que se den estos espacios para que conversemos. No, lo máximo. Yo también estoy nerviosa. Me parece, pero sí. Bueno, antes de empezar, cuéntanos para los que no te conocen, porque ya hice una introducción sobre ti, de tu cargo actual, de tu perfil profesional, pero más allá de eso nos gustaría que nos cuentes para los que nos están viendo y para los que nos están escuchando, ¿quién es Camila? ¿Qué soñabas de pequeña? Cuéntanos sobre ti. Bueno, yo, como dijiste al principio, actualmente soy coeditora de negocios de la revista Forbes en Colombia. También estoy a cargo de los temas de mujeres y de la red de columnistas Forbes en el país. Son como los 3 grandes temas que tengo a cargo. Llegué a Forbes por casualidades de la vida. Siempre había querido ser periodista, siempre me desempeñé en medios de comunicación durante mi carrera de comunicadora, que nos dan como esa facilidad de poder elegir diferentes frentes. Pero yo me enamoré de los medios desde el principio y tenía claro que eso era lo que quería hacer. Nunca pensé que fuera a escribir, siempre pensé que iba a hacer radio, porque fue lo que hice toda la carrera. Pero yo creo que profesionalmente, y a todos nos ha pasado, una cosa es lo que uno tiene en la cabeza y otra cosa es lo que la vida le va dando. Literal. Por cuestiones económicas, porque uno tiene que buscar trabajo, por cuestiones de oportunidades, o de gustos, porque se abren en ciertas áreas, por gusto, bueno. No me arrepiento de nada, estoy muy contenta del camino que he tenido que ir caminando. Y ya, yo creo que me volví periodista por 2 cosas, porque soñaba con viajar, con tener un trabajo que me ayudara a conocer el mundo no solo ciudades del mundo, sino el mundo, la gente, diferentes formas de pensar, lugares, eventos, experiencias. Y porque me apasionaba todo el tema de la comunicación, del mercadeo y del trabajo que hacemos desde estas áreas. Entonces creo que esas 2 fueron mis motivaciones. ¿Y desde pequeña soñabas con ser periodista o tenías otro sueño cuando eras pequeñita? No, yo quería ser médico. Quería ser médico hasta que me di cuenta de que me daban miedo las inyecciones, los cortes, ni siquiera la sangre. Ver que cortan a alguien me da como impresión. Entonces, no, ya, ahí se murió mi sueño y ya, y empecé a ver qué otra cosa me gustaba y no me daba pánico, y era la comunicación. Ok, ¿y en tu familia hay otros periodistas, otros comunicadores? En ese momento había solo una, que yo creo que era mi referente, una periodista muy comprometida, muy tesa en su labor. Ella fue editora del Espectador mucho tiempo, trabajó en el Washington Post, fue premio Simón Bolívar, fue premio Iberoamericano de Periodismo, bueno, toda una tesa. Ella se llama Diana Durán. Actualmente trabaja en Los Informantes y ella era mi referente, entonces yo decía, no, yo quiero ser como ella, yo quiero viajar, yo quiero hacer ese tipo de cosas tan chéveres. No tuve tanto apoyo al principio, era raro, en esa época no había esta ola de comunicadores que yo creo que habemos en este momento.
y mi familia era más de abogados y de médicos, entonces al principio no había mucho quería entusiasmo. ser médico. Sí, al principio no había mucho entusiasmo, pero bueno, se pudo. ¿Y hoy en día qué te dicen? No, hoy en día todos Ya. están contentos, yo creo que muchos envidian también como lo que hacemos, y les gusta mucho finalmente este trabajo. Yo creo que han entendido la importancia que tiene y se han dado cuenta que no era esa percepción que ellos tenían del periodismo y de la comunicación social. Lo máximo, mira que a mí me pasó algo parecido. Cuando, de hecho, en los episodios anteriores con Aldemar, hablábamos como, yo le contaba que cuando entré, por ejemplo, primer semestre de la universidad, no llevábamos ni 2 semanas y los profesores nos decían como, porque yo también soy comunicadora social y periodista, y entonces nos decían como, venga, están a tiempo, sálganse de acá, estudien otra vaina, esto está sobrevalorado, hay un montón de egresados que nunca consiguen trabajo, un montón de cosas. Y claro, efectivamente sí, cuando me gradué, pues por lo menos con mi generación, y lo mencionaba también, pues muchos no ejercen la profesión. Y mi familia, mis papás eran como, bueno, pero sí, ¿será que usted sí tiene futuro? Entonces, como que siempre está como ese panorama de la incertidumbre, pero al final yo entendía que, y la verdad sigo pensando eso, bueno, entré a la universidad a los 16 años, 17, no me acuerdo, el caso es que hoy en día sigo pensando lo mismo, y es que al final, pues si a ti te apasiona algo, como que lo anhelas tanto con tu corazón, que en serio se te dan las cosas. Entonces, y es cierto, como que uno va por otros, puede empezar sí con el sueño del periodismo, pero al final uno puede terminar en otros caminos, como yo, que no ejerzo como periodista, sino otros lados, otros frentes de la comunicación. Pero me gusta escuchar tu historia porque al final sí creo mucho en eso, como no sé si es la ley de la atracción tan conocida. Yo creo 100% en la ley de la atracción. Yo también. Lo que pasa es que hay detractores, pero yo sí creo eso, que lo que uno anhela tanto como que de verdad lo desea con todo su corazón y se dan las cosas. Y yo pues creo no que, fácil, ¿no? Pero se dan. Y yo creo que hay un plus que tiene esta carrera que de pronto no tienen otras, y es que le da a uno muchas herramientas para a la hora de la verdad desarrollarse en lo que a uno le apasione. Entonces yo tengo amigos, por ejemplo, que no ejercen como periodistas, pero que montaron su negocio, no sé, un restaurante. Sí. Y entonces todo lo que aprendieron les sirve para hacer mercadeo, para hacer relacionamiento, para hacer posicionamiento de marca, para construir también algo que finalmente gira alrededor de lo que aprendimos. Entonces yo amo esta carrera, la verdad es que es muy bonita, y no me veo, ahora lo pienso y digo, si no hubiera sido comunicación, no sé qué hubiera estudiado, porque realmente creo que es lo que me gusta. Me pasa lo mismo. Bueno, yo ejercí algo el periodismo un poco, pero esa es otra historia. Yo quería ser como periodista política, entonces yo no, soy periodismo político y yo voy a entrar al tiempo, yo voy a entrar, oh my God, lo mencioné. Bueno, pero yo decía voy a entrar y lo logré y entré y trabajé ahí y en periodismo político y dije, no. Dije, me pasó. Sí, dije como, uy, y si quizás me voy como por medios especializados, entonces trabajo en un medio especializado de tecnología, no sé qué, y yo, no. Y como que ya se fueron abriendo como otras puertas y heme aquí en el mundo del marketing. Pero bueno, acá estamos. Continuando con tu historia, obviamente vimos tus redes sociales y nos dimos cuenta que te encanta viajar, que has conocido varios lugares y además hace sentido con lo que mencionabas hace un momento de poder trabajar en el periodismo y conocer el mundo. ¿Cuál es ese destino que hasta ahora es el que más te ha gustado conocer? Como que tú dices, esto lo tengo guardado en mi corazón y de verdad aquí fue donde más me gustó ir o conocer. Yo creo que yo estoy agradecida con todos los viajes que me han tocado. Me acuerdo que el primero que me tocó fue siendo periodista de un diario muy importante que se llama El Tiempo. Cubría Bogotá. Ok. Y me mandaron a Mocoa en una misión como que hubo dentro del periódico para un especial, después de que ocurrió la avalancha que dejó a miles de personas sin casa, muchos muertos, etc. Ese viaje yo creo que fue súper importante porque me mostró algo que uno ve muy lejano como colombiano en noticias. Nosotros vemos desastres todos los días de la vida, robos todos los días de la vida y un montón de noticias muy fuertes a las que tenemos que enfrentarnos, pero uno nunca termina de sentirla cerca, porque también somos un país tan grande y tan diverso que no, pues no hay ni tiempo, yo creo que de sentarse a pensar en eso. Yo fui, me acuerdo que recorrimos las casas que pues estaban abandonadas porque todo tuvieron que desalojarlo y el barro llegaba casi hasta el techo. El barro había dejado una marca como marrón en la pintura blanca de las casas.
y nos explicaban que hasta ahí llegó el barro, entonces la gente tuvo que nadar dentro del barro y los escombros de su propia casa para salvarse. Yo creo que para mí eso no fue bonito, ahora que tú me preguntabas cuál es el más bonito, no fue bonito, pero sí me ayudó a entender mucho la razón por la que se hacen muchas cosas en este país, por la que la gente es como es en este país también, y el dolor con el que vivimos, que yo creo que a veces uno no termina de entenderlo precisamente porque no le toca. Y en otros más amables, hubo un destino que conocí que fue Japón hace no mucho, que me encantó. Me encantó la cultura, me encantó el orden, me encantó la percepción que ellos tienen del respeto por el otro, de que el otro importa tanto como yo, de cuidar todo su entorno. Me acuerdo que algo que me impresionó fue los baños. Uno entraba a un baño, así sea de un mercadito callejero, y era impecable. Y yo decía, Dios mío, ¿por qué nosotros no tenemos esa cultura del cuidado? Porque el otro, a los japoneses les pasa que yo pienso en que el otro va a venir a usar este baño, entonces yo se lo dejo limpio, porque él no tiene por qué encontrar mi suciedad o mis residuos. Como yo lo encontré. Exacto. Entonces se preocupa por el que viene detrás. Yo creo que eso es algo que de pronto nosotros no tenemos tan presente y que culturalmente sería bueno aprender. Bastante. Esos dos yo creo que son los que... Hay muchos, ¿no? No, claro. Muchísimos. Me gustó un sueño que tenía de toda la vida, era España. ¿Y qué tal? Me encantó. Fui a Madrid con una aerolínea que iba a presentar una estrategia pues comercial. Sí. Me encantó la comida, me encantó la arquitectura, me encantó la gente, la música. Y bueno, así. No, espectacular. Sí. Viajar es lo máximo. Como que te abre la mente, no sé, es muy chévere. Además, yo creo que viajar como periodista es un privilegio que de pronto no reconocemos tanto. Más allá de por el lugar al que uno vaya o lo que sea que uno vaya a hacer, es porque uno tiene acceso a experiencias que no tendría si te lo pagaras como turista. Entonces yo como turista puedo ir a Madrid, pero yo como turista no puedo ir a hablar con el presidente de Iberia, que me cuente cuál es su estrategia, que me muestre sus oficinas principales, a que hable conmigo de la historia de la aerolínea. Entonces son experiencias que no se van a repetir porque solamente tienes acceso a ellas con este tipo de carreras o con este tipo de profesiones. Yo creo que con eso es con lo que más vivo agradecida de ser periodista, que son experiencias que de otra manera yo no podría tener. Ok. Y hablando de esas experiencias como periodista, tenemos entendido que tú fuiste practicante en Caracol Radio. Sí. ¿Qué tal fue esa primera experiencia en Caracol Radio como practicante? Me pasó que yo soy de Bucaramanga, estudié la universidad en Bucaramanga, crecí allá, viví hasta mis 19 años y cuando llegó el momento de hacer práctica yo no quería estar en Bucaramanga porque tenía claro que quería hacer como una carrera en medios de comunicación nacionales y yo decía, no, la práctica es clave porque si yo la hago en Bucaramanga va a ser más difícil después engancharme en algún medio de Bogotá porque la competencia pues es muy grande. Pero tenía un requisito por cumplir en la universidad que era inglés y si no lo tenía no me dejaban viajar a hacer práctica a Bogotá y me tocó quedarme a hacerla en Bucaramanga. Okay. Al principio yo decía, no, terrible, no quiero esto, pero yo terminé enamoradísima también de poder conocer la ciudad desde esos ojos del periodista, de lo que a uno le duele, lo que hace falta, lo que la gente quiere. Y pues la estaba haciendo en radio, que era lo que yo creía que me iba a dedicar. Entonces me encantó, me la disfruté, fui a la calle, conocí, me comí las marchas, los gases bomba, los trancones, los paros de taxistas, todo. Pero fue muy enriquecedor y yo creo que cuando uno es periodista, ser reportero, que es estar en la calle escuchando a la gente, le da un montón de herramientas que no va a conseguir en ningún otro espacio. Entonces no, lo agradezco 200% y es clave dentro de todo mi proceso como periodista. Si no hubiera estado ahí, yo creo que tal vez no se hubieran dado las cosas como se han dado durante mi carrera. Entonces estuviste en Bucaramanga, ¿y cómo fue la llegada a Caracol Radio? En ese momento uno se postulaba, la universidad tenía como algunos medios, exacto, y uno presentaba una hoja de vida, hacía un examen, tenía una entrevista con el director del medio y finalmente pues lo escogían. Y yo tuve que pasar por todo el proceso y pues terminé quedándome en Caracol Radio. Un periodista más, a uno lo tratan, yo creo que eso es chévere, lo tratan como periodista más y te exigen, y le exigen como periodista más. Y uno sin sueldo, trabajando 8 horas. ¿No te pagaron sueldo de practicante? En ese no.
No, Ok, en Caracol Radio no me bueno. pagaban. Bueno, Pero bueno, no todos aprendí y cuentan estoy con el súper privilegio, agradecida. sí. No a todos les pagan como practicante. A mí me pagaron como practicante. ¿Sí? En el tiempo, sí. Bueno, sí, el tiempo sí. Yo después Sí. tuve una pasantía en el tiempo, que fue mi opción de Ok. grado, en la Escuela de Periodismo del Tiempo, y bueno, ahí sí Ay, sí. me la pagaban. Y comidita, porque había casi. Exactamente. Entonces, de todas las fuentes periodísticas con las que has trabajado, ¿cuál ha sido la que pues, más te ha gustado, más resuena en ti? Bueno, yo, para darles contexto, por si, bueno, que lo más probable es que no sepan, porque tampoco pues. Yo empecé cubriendo Bogotá en el tiempo, después estuve en eso como 2 años, después pasé a un tema de edición de periódico que había en el tiempo, que era como los encargados de cerrar la edición de cada día del diario. Ahí uno no cubre ninguna fuente en específico, pero yo hacía entrevistas y cosas para una sección que se llama Fondo, que es como de entrevistas de largo aliento. La mayoría eran como de cultura y de política. Ok. Y después de eso salí del tiempo en uno de esos recortes de personal masivos que tuvo el periódico en el 2019, que fue el año en el que se acabó el tiempo televisión, cambiaron City TV, cerraron varias revistas, bueno, por toda esta transformación que están teniendo. Y minimizaron muchos equipos también. Sí, en este tema de que, bueno, los medios pasan por una situación difícil y están buscando la forma de seguir manteniéndose vigentes. Ajá. Yo salí en ese recorte de personal como en septiembre y me dijeron, bueno, preséntate a Forbes, están haciendo convocatorias, un gran amigo mío que trabaja conmigo actualmente que se llama José Caparroso. José, te queremos. Un saludo, un abrazo. Sí. Él me dijo, mira, yo sé que están haciendo convocatoria, preséntate, están buscando a alguien para la fuente de estilo de vida, a propósito de que llevas el último año haciendo cosas para Fondo relacionadas con esos temas, preséntate, de pronto te sirve el portafolio y tal, y te contratan. Yo me presenté, duré como un mes esperando que me dieran respuesta. En ese mes trabajé en una agencia de PR. Wow, ¿qué? Y al mes me llamaron y me dijeron que si estaba interesada en la vacante, entonces Pues empecé a cubrir estilo de vida. Cubrí esa fuente en Forbes 2 años, yo creo. Okay. Y luego me cambié a Empresas, que es la fuente que cubro ahora. Mujeres también siempre la había Mujeres. tenido desde que cubría estilo de vida. Entonces ahora sí, ya con ese contexto, Ajá. Muy importante. yo además. con la que me quedaría sería Empresas, definitivamente. Ok. Sí. Estoy enamorada de esta fuente. Es otro mundo. Por 2 cosas. Primero, porque uno conoce lo que hay detrás de un champú, no es un champú, un carro no es un carro, porque uno conoce todo el proceso que lleva detrás, que es gigante. Y 2, porque me cambió la percepción de las empresas. Yo no sé si puedo generalizar, pero yo creo que en general en el país hay como una visión no muy amable de los empresarios, porque somos un país que vive en medio de mucha dificultad, desempleo, inflación, etcétera. Y una gran parte de la población tiene esa percepción de que los empresarios se enriquecen o no son tan justos, y bueno, de todo hay, yo no puedo defender a nadie, pero los que yo he conocido en mi labor periodística son empresarios que aportan mucho al desarrollo del país, y uno cubriendo este tipo de fuentes se da cuenta de la importancia que tiene el sector privado para generar educación, oportunidades laborales. Alguien que se invente una empresa y emplea a 10 personas le está dando de comer a 10 familias. Así es. Empleo formal, digno, más allá de que si a uno le parece que el salario es alto o bajo, cada uno lo hace según el tamaño de la empresa y de las capacidades Así y de las ventas y lo que sea. Pero en Colombia yo puedo decir que los empresarios están muy comprometidos con el desarrollo del país, y hay muchos que hacen algo que ellos llaman capitalismo consciente, que es generar rentabilidad, porque pues de algo tenemos que vivir como empresa, pero dándole a la sociedad algo a cambio. Entonces construyen escuelas, crean espacios de formación para sus empleados donde pueden hacer carrera dentro de las empresas, están comprometidos con el medio ambiente, y entonces han empezado también como a ver cómo cambian su forma de operar para no seguir impactando el planeta, hacen donaciones, apoyan equipos deportivos, bueno, en fin, cada uno desde su área pues de interés y de trabajo. Pero sí, yo creo que esa ha sido la principal lección y lo que ha hecho que yo me enamore de esta fuente, ver que más allá de un producto que uno consume, hay una cadena gigante de personas que están haciendo algo por el país. A mí me parece muy importante eso que estás mencionando, porque, bueno, es cierto, hay diferentes tipos de empresarios. Yo me considero empresaria. Eres, pero claro que sí.
Y sí es cierto, uno como empresario pasa como por muchas etapas, por muchas cosas, y estoy muy de acuerdo con todo lo que dices. Al final pues también es de acuerdo al tamaño, a la facturación, a muchas cosas. Y hay algo que quisiera preguntarte, ¿cómo de las entrevistas que has hecho a los empresarios, porque pues he visto que has hecho entrevistas a empresarios de todo tipo, ¿cuáles son como esos principales miedos o incertidumbres que hoy en día tiene el empresariado colombiano? Yo creo que cuando empezó todo este tema político y social que hemos vivido en los últimos años, había una pregunta constante que uno les hacía cuando llegaba a entrevista y era si estaban pensando en reducir inversión, en salir del país, que también era algo que se escuchaba mucho. Demasiado. Como en el ni siquiera en medios, sino como en la misma gente, en el ambiente. Sí. Y todos decían un gobierno o una etapa difícil, pues para no casarnos con ningún gobierno ni nada, dura un periodo específico de tiempo, y nosotros llevamos 60 años haciendo empresa, 40 años haciendo empresa. No vamos a parar de hacerla simplemente porque el contexto actual no nos beneficia, porque finalmente el compromiso que tenemos a largo plazo es desarrollo de país, innovación, crecimiento económico, generación de empleo, y eso no dura ni 4 años ni 10, eso es un compromiso de toda la vida. Entonces yo creo que a ellos, muchos con los que hemos conversado, lo que les preocupa es que la gente deje de creer en el trabajo que están haciendo. Ni siquiera en el contexto político y social, porque todos confían en que esto es pasajero, esto va a cambiar, aquí lo que tenemos que estar es al pie del cañón, literal, haciendo que funcione. Así es, no hay yo de también otro. Pienso lo mismo. Entonces sí, creo que eso, muchas veces el principal obstáculo ni siquiera es el contexto social y político, sino el mismo contexto de los colombianos y de las personas que están vinculadas a las empresas y a los diferentes procesos. Que a veces es más difícil o no, pues sí, y el contexto social y político sí influye, pero yo creo que no es lo principal a la hora de desarrollar un negocio y de seguir apostando por permanecer en Colombia generando empleo y generando desarrollo. Ok, o sea que en general podrías decir que lo que has detectado en estas entrevistas es que al final, a pesar de esta incertidumbre, igual es como nada, sigamos, como dices, al frente del cañón. Totalmente. Bueno. Yo creo que son optimistas, obviamente, vuelvo y digo, tienen sus dolores, y económicamente les afecta el bolsillo y les preocupa, no, si hay una subida de este tipo, voy a poder emplear menos gente, porque los costos también para ser empresarios en Colombia son muy altos, los impuestos son altos. Demasiado. Los trabajadores, no por nada, Colombia tiene casi que más del 50% de las personas en informalidad, porque tener un empleado formal en Colombia es costoso. Literal. Y yo creo que la mayoría trata de hacerlo de la mejor manera posible, atrayendo, empleando la mayor cantidad de personas que puede, pero obviamente estos cambios sociales y económicos pues les preocupan, porque finalmente terminan perjudicando la capacidad que ellos tienen de contratar y de seguir creciendo en el mercado, no solo en plata al final de la que se echan en el bolsillo, que yo creo que eso es lo que hay que dejar claro, sino de crecer la empresa, de crecer la operación. Exacto. Sí. De acuerdo, sí, eso. Y sobre todo los que somos más como pymes y eso, que son la mayoría de que las somos empresas. La mayoría, además, es cierto, es un lujo uno poder tener a su equipo de trabajo con sus prestaciones, con otros beneficios. Bueno, esa es la visión de uno como empresario, porque realmente sí es así, o a veces pasa que no dependes de la decisión del gobierno, tú estás dependiendo de si tu cliente está al día en la facturación, estás dependiendo de otros factores que también influyen en el día a día y que al final ayudan a que se sostenga, o más bien que haya una sostenibilidad y una rentabilidad, y que realmente cada empresa sí siga evolucionando con los años. Sí, y bueno, yo la verdad puedo decirte que, o sea, creo que eso que dicen que cuando uno empieza a emprender, entonces el famoso primer año, duro, pero muchos aprendizajes. Listo, a ver, ahora ¿cuántos llegan al tercer año? Muchos se quedan. Y luego ¿cuántos superan los 5 años? Pues la tasa en Colombia es bajísima, yo no tengo ahora la cifra presente, pero sí, en Colombia lo normal es que la mayoría de las empresas no pasan el tercer año. Ajá, así es. Entonces yo creo que es difícil. Es difícil. Yo el año pasado, pues te cuento, nosotros cumplimos 5 años, no, hicimos la fiesta porque sobrevivimos al quinto año y aquí estamos. 5 años, juepucha. Y además con la pandemia en medio. Y con la pandemia, o sea, con todo, o sea, con muchas cosas que influyen.
tener un buen equipo de trabajo, tener personas que se alineen también a tu visión, conseguir clientes que no sean red flags, cosas, o sea, un montón de cosas que influyen y yo creo que sí, o sea, qué bueno por los empresarios que, no quiero sonar egocéntrica, pero que nos mantenemos y que tratamos de desarrollar pues siempre cada año un nuevo modelo de negocio, mirar cómo se transforma todo y creo que también, no sé tú qué opinas, pero creo que o por lo menos en nuestra industria, también eso es parte como del éxito de poderse adaptar y transformar y rápido a las nuevas necesidades del mercado. Totalmente. Y bueno, pues aquí estamos en pie. Pucha. No, y la muestra principal fue la pandemia, que el que vendía jabones hizo antibacteriales y el que les tocó inventarse todo porque finalmente, y yo creo que todos tenían en la cabeza cómo no perdemos el negocio. Ninguno estaba pensando, se me va a acabar la platica y ahora yo de qué voy a vivir si no tengo mi empresa. No, yo creo que a la mayoría les dolía es cómo yo le digo a esta gente que no va a tener trabajo, cómo yo hago para que esto se mantenga, para que no se pierda el esfuerzo de tantos años. Total, sí. Yo creo que ese momento, por ejemplo, fue una muestra de la capacidad que tiene el ecosistema empresarial colombiano y también de lo comprometidos que estamos. Totalmente, ¿no? Un aplauso, por favor, aquí para el esfuerzo empresarial. Sí. Porque es muy difícil. No, y eso hay más tela por cortar, pero bueno, volviendo a nuestra conversación, me gustaría que me contaras, ya que estamos hablando que esa es la fuente que más te ha gustado, ¿cuál ha sido como ese empresario más top que has podido entrevistar en Forbes? Bueno, en Colombia, yo creo que uno de los más queridos y conocidos y que además yo admiro mucho también después de la conversación que tuve con él fue el señor Arturo Calle. Un señor, yo no sé cuántos años tendrá él, yo creo que tiene más de 80. Sí, creo. Y me acuerdo que me atendió en pandemia para hablar precisamente de por qué había elegido no despedir a nadie cuando tenía todas sus tiendas cerradas, no estaba generando ventas. Él, yo creo que me pareció una persona súper humana, muy conectada con esa necesidad que tiene la gente de trabajar y de lo que significa quitarle el trabajo a alguien. Y también pues es alguien, su historia es de admirar para todos porque fue alguien que empezó de cero, como con un sueño, ahora es una de las marcas más importantes del país. También tengo ahora en mente, por ejemplo, a Liliana Restrepo, creo que es su apellido, de Frisbee, cofundadora de Frisbee, que la fundó con su esposo, que perdió a su esposo en pandemia, que ahora se hace cargo de la empresa. Creo que es la segunda marca, el segundo restaurante que más vende en el país. Y se ha comprometido enormemente en generar desarrollo profesional para sus empleados. Entonces tienen, por ejemplo, la Universidad Frisbee. Eso no lo sabía. Y los dejan estudiar y que vayan creciendo. Entonces, si yo empecé como repartidor, poder ser administrador de un local, bueno, en fin. Qué sueño. Así, ese tipo de empresarios yo creo que los guardo mucho en mi corazón porque me encantan sus historias de que empezaron desde cero y pues son gente que todos los colombianos yo creo que les tenemos como un cariño, referentes y además aprecio por lo que han hecho con sus empresas. Sí, eso es cierto. Por las diferentes fuentes que cubrimos, entrevisté a Maluma, por ejemplo, que me contó de sus negocios, que también un empresario muy comprometido. Yo sé ahí que donde está uno lo ve. El tema hamburguesas, ¿qué otra cosa tiene Maluma ahora? Tiene mucho. Él tiene un criadero de caballos. Sí, yo conocí algunos de sus caballos. Tiene un criadero de caballos, es coleccionista de arte, que pues eso también es un activo, finalmente el arte no se devalúa, antes al contrario va ganando valor con el tiempo. Tiene su marca de hamburguesas, es accionista, tiene una participación como accionista en Rappi y en La House, que son dos startups colombianas. No sabía. Tiene una línea de perfumes, tiene inversiones en hoteles en Medellín y en proyectos inmobiliarios y así, tiene varias cosas. A mí de él, por ejemplo, me impresionó que es un muchacho yo creo que tiene como 28 años, cuando yo lo entrevisté tendría como 26, que no estudió ninguna carrera profesional porque se dedicó al arte y al deporte desde los 13, 14 años. Él empezó con el sueño de ser futbolista y de un día para el otro dijo, no, a mí lo que me interesa es ser cantante y desde muy chiquito se comprometió con eso. Pero a pesar de no tener estudio profesional,
tiene muy claro cómo desarrollar negocios y ve oportunidades de negocio en cualquier cosa. El criadero de caballos, me acuerdo que me contó que lo empezó porque a él le gustaban los caballos caros. Sí. Y se dio cuenta de que pues los saltos de los caballos y las razas y no sé qué y tal, le podía sacar un negocio y lo constituyó y creo que es de los más importantes ahora en el país. Sí, es de los más importantes. Entonces, eso yo creo que admiro mucho de él, esa capacidad que tiene de ver oportunidad en todo y de esa hambre de querer seguir creciendo y de seguir construyendo empresa y creando también como ese patrimonio para su familia, porque es una persona muy familiar. Ellos sí, yo creo que podría mencionarlos a ellos tres. Lo máximo. Con historias muy interesantes. Súper diferentes y tremendas historias. Sí, sí. Wow, qué chévere. También estás al frente de Forbes Woman. ¿Cuál crees que es hoy en día el papel de la mujer en los negocios? Bueno, nosotros desde Forbes Woman hemos tratado de no tener esa visión de qué hace que la mujer sea la mujer o qué hace que la mujer participe como mujer. Ok. No. Entonces, por ejemplo, cuando hacemos nuestras ediciones de Mujeres Poderosas, yo lo primero que digo es, por favor, no les pongamos de rosado, no les pidamos que vengan de... No, ellas se pueden vestir del color que quieran. Y por ser mujeres poderosas no tienen que salir vestidas de rojo, rosado, morado. De acuerdo. No, si a les gusta, pues chévere, porque es su feminidad, pero si no, si se quieren vestir de negro, de marrón, de gris, pues que lleguen de los colores que a ellas les interese. Y ellas también en sus conversaciones han dicho, aquí no se trata de que yo sea mujer y que como soy mujer mi rol es este, sino de que como individuo qué le aporto a la empresa en la que estoy. Y la conversación yo creo que nosotros también la hemos guiado desde ese frente. Más allá de que tú seas mujer u hombre, tu talento, tus capacidades, tu formación, tu experiencia es la que tiene que determinar qué rol vas a cumplir en una empresa o en una sociedad. Aquí la conversación es, las oportunidades tienen que estar para ambos, independientemente de que el que tenga las capacidades para hacerla, sea un hombre o una mujer, ambos tienen que tener acceso al mismo cargo, al mismo sueldo, a las mismas horas de trabajo, etcétera. Entonces, eso. Las mujeres creo que sí aportamos visiones distintas. Se me ocurre ahora, por ejemplo, yo no sé, yo estoy aquí diciendo marcas y marcas de mi experiencia, yo no sé si eso se pueda, pero bueno. Claro que sí puedes. Hace un tiempo conversé con Ángela López, ella es la presidenta de Mazda en Colombia, es la única mujer en el mundo que preside Mazda, o sea, no hay otro país del mundo en donde una mujer sea la presidenta, solo Colombia. Wow. Y la marca la llamó hace un tiempo para que fuera a Japón, esta marca es japonesa, y le explicara a todos los países del mundo cómo Colombia se había convertido en un referente de atención al cliente, que se traducía, pues obviamente, en un crecimiento de ventas. Y dentro de las discusiones que tenían, decía, tal vez el hecho de que ella sea mujer y que tenga esa visión de pronto menos pragmática, más humana, que las mujeres sí lo tenemos más desarrollados porque somos mamás, porque tenemos un instinto, exacto, no sé, como unas características diferentes. Sí. Pues esas características hicieron que con su liderazgo ella lograra que Colombia se convirtiera en el mejor país de atención al cliente de esta marca que está en más de 100 países. Qué tremendo. Entonces, en eso sí creo, en que tenemos cualidades distintas que aportamos a la conversación, pero que van más allá de un género. De un género, sí. De acuerdo. Así que yo creo que eso Ay, es lo mi postura. máximo. Me sigo sintiendo muy identificada en esta conversación. ¿Qué representó para ti llegar a Forbes? Uy, me cambió la vida, la vida Forbes. Yo creo que el respaldo de una marca tan grande obviamente hace que cambie la carrera y la proyección de carrera que uno está construyendo, pero además porque mucha gente cree que Forbes, por ser una multinacional, tiene una operación gigante en Colombia, súper robusta, y nosotros, para los que no sepan, somos 6 periodistas haciendo eventos, revistas, páginas web. Entonces eso ha hecho que tengamos que aprender de todo, que tengamos mucha libertad también y que estemos en una estructura que no es tan jerárquica como otras más grandes, porque yo no tengo a 50 personas sobre mí, tengo a una, y eso me da a mí mucha autonomía y le da a la otra persona la necesidad de confiar en el trabajo que yo hago. Claro. Entonces, eso como profesional yo creo que me cambió la vida. Yo no tengo que estar
esperando a que mi jefe me diga que vaya y haga, sino ya yo sé que tengo esta responsabilidad y ya yo sé que tengo tanta autonomía para hacerla como la tiene él, que es el editor en jefe, y así. Entonces yo creo que eso fue como el mayor aprendizaje que me ha dado, y que eso pues está apalancado en una marca poderosísima que todo el mundo reconoce, que hace que lo validen a uno todavía más, como en el contexto. Todos quisiéramos aparecer en Forbes. Exacto, todos o sea, es como la algo marca que uno anhela, tú lo deseas, es como, bueno, no se compara, pero es como cuando hicieron la estrategia del alpilitro, que tú deseabas el alpilitro gigante, a pesar de que lo has probado. Entonces Forbes es como muy... Es aspiracional. Aspiracional, es un sueño, o sea, como que todas las marcas queremos. En Colombia llegamos con el concepto, me acuerdo que yo fui del equipo que empezó con Forbes en Colombia, éramos 3 cuando empezamos. Y se sentaron a colombianizar la marca, por así decirlo, porque claro, la marca se adapta al contexto de cada país. En Estados Unidos ellos hablan de millonarios porque tienen multimillonarios por montones. Sí. Nosotros pues somos un país distinto, y nosotros dijimos, ¿qué hace Forbes en Colombia que podamos destacar? Y dijimos, escribir historias de éxito en Colombia es difícil porque tenemos muchas cosas en contra, pero hay tanta gente escribiéndolas que aquí no vamos a valorar solamente el resultado millonario, sino también el proceso de quienes están tratando de escribirlas. Entonces, me acuerdo que en una de las conversaciones que teníamos con nuestro editor anterior, que era Aldemar Moreno, sí. Él decía, es que facturar 1.000 millones de pesos, aunque sea chiquito, para las facturaciones millonarias de las empresas colombianas, es un reto. ¿Cómo uno se levanta 1.000 millones de pesos, 100 millones de pesos? Vaya uno como persona natural a generar 100 millones de pesos a ver si es capaz. Entonces, eso también hay que aplaudirlo, no solamente el gigantesco, que tenemos muchos casos de éxito, sino también el que de a poquito ha podido ir construyendo un patrimonio, porque eso lleva muchísimo trabajo detrás y muchísimo desarrollo pues de sus capacidades también de innovación. Entonces, eso yo creo que me cambió a mí, cambió la forma en la que veo el mundo, y ha hecho que Forbes también sea una marca como cercana al mercado colombiano, que yo creo que ha tenido mucho éxito y mucho respaldo, y modestia aparte, pero sí, yo creo claro que sí. ha sabido integrarse como a las conversaciones en Colombia. Bueno, y precisamente entrando un poco también en el contexto de todo lo que nos estás contando, me gustaría saber cuál es tu perspectiva de cómo debería ser esa relación entre las marcas y el periodismo. Hablemos del periodismo de Forbes, o sea, como qué es eso que Forbes espera de una marca y que no espera de una marca. Entonces empecemos primero como, oiga, esto esperamos de una marca, o así queremos conocerlos. ¿Qué sería eso? ¿Cuáles serían esas características? Bueno, yo creo que la premisa principal, que no es exclusiva de Forbes, sino de cualquier medio de comunicación, es que tenga siempre información de valor para compartir con nuestra audiencia, porque finalmente no es una relación con Forbes, sino con los lectores de Forbes. Entonces, así es. ¿qué leen los lectores de Forbes? Innovación, iniciativas disruptivas, alianzas, estrategias, no sé, proyectos de crecimiento, inversiones. Ese tipo de temas son los que alguien que lee Forbes espera encontrar en nuestro portal. Entonces, sí o sí, información de valor relacionada con eso que nuestros lectores esperan encontrar cuando entran a nuestra página web. También esperamos que sean marcas cercanas, que no, hay muchas que de pronto en su comunicación y en su forma de acercarse no rompen la barrera pues del diálogo cercano, y uno comete el error de creer que todos lo conocen y que todos conocen como uno habla, y no, ni siquiera como personas, independientemente de que sea una marca o no. Entonces uno tiene siempre que estar viendo quién es su interlocutor para hablarle de la forma en la que él espera que le hablen, y pues de los temas que le interesan. Que no debería ser, que yo creo que muchas cometen, creer que lo importante para ellos es importante para el lector. Lastimosamente no es así siempre. Uno quisiera comunicarlo todo, pero de pronto esto que yo tengo por contar no cambia nada mi percepción frente a mi lector, no cambia nada, no sé, su día, el beneficio que puede tener de leerme. Entonces, ¿por qué se lo voy a decir
si finalmente no genera ningún valor, no genera ninguna interacción, no cambia nada la percepción que tiene de mí. Ese es un error que yo creo que muchas cometen, creer que todo lo que yo tengo por contar es importante sin sentarse a pensar en las necesidades o en los intereses de las personas a las que les voy a hablar. Ok. ¿Cuál ha sido como esa situación, pues si la quieres contar, si no pasamos a otra pregunta, como una situación muy incómoda que te haya pasado con una marca? No se me ocurre ahora. Se me ocurre una medio cercana. Yo creo que hay un error en comunicación a veces, y es que uno no se pone nunca en los zapatos del otro y asume que si hay un error es porque el otro eligió errar, y pues no, los errores pasan todo el tiempo. De acuerdo. Y yo creo que un error impresionante que una marca, que no voy a decir el nombre, cometió alguna vez fue sentarse a reclamar por un error como si hubiera sido a propósito, en lugar de sentarse a dialogar. Mira, esto pasó, ¿qué hacemos? ¿Cómo lo solucionamos? No, esto fue la hecatombe y correos para todos lados y casi que reclamando por un contenido que además era Free Press. Sí, eso, no tener empatía a la hora de conversar cualquier cosa, porque pues finalmente esta es una relación que termina siendo un gana-gana entre marcas y medios. Ustedes necesitan la visibilidad, nosotros necesitamos contar sus historias, trabajemos en conjunto, que salen cosas muy chéveres cuando uno se sienta y lo hace de manera asertiva. Claro. Pero cuando no, pues termina uno con ganas de nunca más volver a trabajar. Claro, cuando pasan esas cosas con las marcas, ¿cortas relación como periodista? No, porque finalmente siguen siendo objetos de noticia y si son interesantes para nosotros, pues siguen siendo importantes. Pero yo creo que lo que uno sí cambia es la forma en la que se relaciona. No es lo mismo tener una relación cercana con una marca que uno sabe que es empática, que siempre está dando información relevante, que entiende lo que tu audiencia necesita, y entonces como que los contenidos también se estructuran según lo que es necesario para tu audiencia, a hablar con una marca que tiene cero empatía y que es, no, es que yo soy importante, entonces publíqueme. Sí, claro que sí, eres importante, exacto, eres importante y eso no es discutible, pero pues finalmente todos somos humanos, y en esta cadena no hay un medio, hay un montón de personas que trabajan para un medio y uno tiene que hacer la comunicación llevadera. Total. Entonces sí, yo creo que el principal error son esas faltas de empatía, de creer que hay que ser porque sí, no. Sí, estoy completamente de acuerdo contigo y lo sabes. Sí, absolutamente. Lo sabes muy bien. Muchas veces pues las marcas nos contratan a las agencias de PR para hacer esta gestión de Free Press, de relacionamiento. ¿Cuál es tu perspectiva de esa relación entre las agencias de PR y los medios de comunicación? Nosotros no podemos vivir sin ustedes, aunque no crean, no podemos vivir sin ustedes. Creo que estamos en una época en la que todo el mundo quiere comunicar y entonces a veces se vuelve complicada la relación porque hay 1000 actores que participan ahí y pues uno tiene 1000 frentes que acaparar. Y muchas veces la relación no es tan cercana, no porque uno no quiera, sino porque hay 200.000 cosas que atender al día, mensajes, comunicados de prensa, eventos. No, como cambia la agenda mediática. Exacto. 1000 veces en un día. Exacto, entonces sí, mucho trabajo. Yo creo que en Colombia o en la situación que he vivido yo, para no generalizar, se dan dos cosas. O uno establece esa relación cercana en la que ya ni siquiera se convierte solo en te mando este comunicado, sino en mira, tengo esta información, ¿cómo crees que podría ser relevante para ustedes? Sí, no, y hay un entendimiento común de las necesidades de cada parte, los medios de comunicación también, y ya lo mencionamos al principio, estamos viviendo una situación compleja en la que estamos luchando por permanecer vigentes, por seguir siendo relevantes, y finalmente la pauta publicitaria es parte de lo que hace que sigamos viviendo. Entonces es una relación de entender también como agencia cómo aporto yo al medio de alguna manera en el trabajo con mis clientes, y de como medio entender también la agencia vive también de este trabajo y cómo yo le puedo ayudar a que siga siendo relevante, a que siga creciendo, a que siga teniendo clientes importantes y los dos ganemos.
Así es. Entonces yo creo que es clave tener una conversación cercana que vaya más allá de un envío de información estándar a los 50 contactos que haya, sino de que sea una relación cercana, personalizada, en donde uno sepa. A mí me ha pasado que muchas veces me mandan información que ni siquiera cubrimos como medio. ¿Qué relación cercana termina uno creando, por ejemplo, en esos casos, cuando uno ya sabe que ni siquiera te leen, porque te están enviando algo que no sale en el medio de comunicación? Okay. Es muy distinto a cuando yo hablo con algún compañero de una agencia que me dice, mira, tengo este tema tiene un enfoque de estilo de vida, pero tiene uno empresarial de este lado. ¿Cómo lo trabajamos? Es alguien que sabe de qué hablamos, que sabe cómo llegar al medio, que hace una propuesta distinta y que se termina trabajando el contenido de manera diferente. Entonces, eso creo que es lo más importante. Una relación en la que los dos estén interesados en crear la relación. Claro. No solamente en estar ahí compartiendo. Como un comunicado más. Exacto. Y ya, y públicame porque es que yo eso hace la diferencia. Enviando. No, eso hace la diferencia entre tantas agencias que hay, porque afortunadamente hay muchas. Lo que hace la diferencia entre el trato de una y otra es esa relación que uno termina construyendo con una persona de la agencia, con el ejecutivo de cuenta que siempre te escribe, con, no sé, que en este caso es Dani. Saludo para Dani. Saludo para Dani. Sí, de hecho, yo creo que de hecho con Dani, pues yo me atrevo a decir que lo has vivido porque para los que no saben, Dani es nuestra líder de comunicación, es la mejor, mi mano derecha. ASMR para Dani. Yo creo que sí, definitivamente, si uno como relacionista público no construye una verdadera relación, pues no hay nada. Exactamente. O sea, no hay nada. Y cuando preciso también puedan pasar cosas complicadas, pues también esa relación hace que la cosa pueda llevarse de otra manera y cosas así. Entonces, pues sí, la verdad, comparto completamente lo que dices y también creo que si uno como relacionista público no estudia la audiencia de los medios, no solo tener claro qué hace el cliente o la marca, sino también eso que tú dices, el lector o qué es lo que escriben ustedes como periodistas, pues uno está súper equivocado, está pero fuera mal. No, uno entiende, debe ser también porque hay mucho trabajo, mucha información moviéndose al mismo tiempo y todo, pero sí hace más difícil la tarea. Eso es cierto. Si tú tuvieses la oportunidad, porque tú sabes que las agencias entrenamos a los voceros para que se expresen mejor y demás. Si tú tuvieses la oportunidad de entrenar a un vocero de una marca para dirigirse a medios de comunicación, ¿cuáles serían como esos puntos que tú más le resaltarías para que entienda cómo funciona un medio de comunicación? Bueno, el primer punto. Por favor, papel y lápiz. El primer punto yo creo que sería hablar siempre desde lo que es noticia, desde lo que es relevante para el medio. Ay, muchas veces uno va a entrevistas o a comunicados de prensa donde dan vueltas y vueltas y vueltas y uno no termina de entender qué es lo que me quiere contar, qué es lo que me quiere decir. Sí. Entonces, así como en una noticia uno quiere encontrar en el primer párrafo qué pasó y en dónde, yo creo que cuando uno habla con un vocero, lo que uno espera es que sea súper preciso y que me dé la información que yo necesito para que la conversación pues sea valiosa. Si no, uno termina, uy, Dios mío, pero no entiendo, pero uy, ¿cómo así? Pero ¿y por qué? Pero bueno. Entonces, uno, siempre irse al lado de la noticia. Yo sé que esta conversación la vamos a tener porque a él le interesa saber algo que yo como marca tengo que contar. Toma, aquí está la información y la vamos desarrollando a partir de lo que te cuento. 2, que desarrollen la oratoria. Yo creo que es clave. Uno se encuentra con voceros de todo tipo y así como hay unos que conectan súper bien con el interlocutor, que hablan fácil, que tienen súper claras todas las ideas, hay otros a los que se les dificulta o porque son tímidos o porque de pronto no tienen experiencia como con los medios de comunicación. Me ha pasado mucho que me siento con alguno y me dice, ay, esto fue más tranquilo de lo que yo pensé que iba a ser más serio. Entonces también hay de pronto esa percepción errada de que un medio, entonces que cuidado piensan con que lo que todos digo. son tipo entrevista Vicky Dávila, Julio Sánchez Cristo. No estamos hablando mal de ellos. No, cada uno tiene su formato. Es un tipo de entrevista polémica y demás. Entonces creo que los voceros entran como muy exacto, así. Creen que uno va a corcharlo siempre y pues no, depende de la situación, pero no, la mayoría de las veces no. Bueno, ir siempre a la noticia, tener desarrollada esa capacidad de oratoria, de conectar con su interlocutor. Y yo creo que también es clave no verse inalcanzable.
Uy, sí, por favor. No resultar así como con esas estructuras burocráticas que hay ahora para todo, no. Ahora que hablábamos de Arturo Calle o de Liliana Restrepo, por ejemplo, de Frisbee, los dos era como si uno estuviera hablando con un vecino. No, y me pasó esto, y entonces conectaban con anécdotas, y hablaban súper cercanos, como si fuera un amigo más, pues. Eso cambia totalmente también la relación, y uno conecta y termina contando sus historias como apasionado, porque es que nos entendimos tan bien y entendí tan bien lo que tú me querías contar, que yo misma me apasiono por el tema y termino contándolo de una manera distinta. Así esta conversación es súper cuadriculada y entonces yo lo cuento solamente desde los 3 datos que me dijiste y ya. Eso hace totalmente la diferencia. Ser cercano hace la diferencia a la hora de que el periodista cuente la historia de la que están hablando. Uf, tremendos puntos. ¿Algo más? ¿Una ñapita de pronto? Una ñapita, no ser tan comerciales. Ay, sí. Yo creo. Información de contexto, ¿no? También. No, y está bien que me quieras contar que tu producto es el más vendido del país, pero perfecto, me parece espectacular. Pero a veces uno tiene conversaciones que parece que le están vendiendo y de pronto ese no es el propósito de la entrevista. Entonces también saber cómo de qué estamos hablando, qué es relevante, qué no. Una cosa es que yo quiera que te enamores de mi marca, otra cosa es que te la quiera vender. Son narrativas distintas. Sí. Y finalmente cuando se enamora, la quiere comprar. Y termina. Sí, claro. Entonces yo creo que es más fácil enamorar que vender. Ok. Bueno, un paréntesis, ustedes saben, y siempre lo digo, que episodio de Nosotros que se respete tiene que sonar una sirena de ambulancia, así que ya han escuchado varias, pero ustedes saben que si no son una ambulancia no hubo Inspira Podcast, así que pues ya es parte de es de buena suerte, es de buena suerte. Sí, eso es de Por buena eso van suerte. 4 temporadas. Exactamente. Para cerrar este espacio, Camila, no te quiero dejar ir sin preguntarte esto. ¿Crees que con los avances tecnológicos, llámese inteligencia artificial, llámese, bueno, toda esta transformación digital que hay, ¿cómo ves esa relación tecnología-periodismo, esa relación entre el periodismo y las nuevas industrias creativas? Sí, porque mucho se habla así de la inteligencia artificial, entonces ChatGPT nos da listados y los prompts, pero entonces también estamos nosotros detrás, pero como va un poco más allá, como esa evolución hacia esa industria creativa, hacia el periodismo, ¿cómo lo ves tú? Bueno, nosotros amamos la inteligencia artificial, la verdad. No creo que ese tema de que es una amenaza y de que nos va a reemplazar y no sé qué, nunca lo hemos visto de esa manera. Seguimos creyendo en el valor de, cuando uno lee una historia, por ejemplo, cada periodista tiene su tono. De acuerdo. Y ninguna inteligencia artificial va a poder imitarlo. Entonces yo creo que seguimos creyendo en el valor de eso. No lo hemos implementado en la redacción para ningún tipo de generación de textos ni nada por el estilo, pero sí lo hemos usado de vez en cuando como fuente de inspiración, por así decirlo, para desarrollar nuevos temas. Entonces, por ejemplo, uno le puede preguntar a ChatGPT cuáles son las dificultades de las empresas en Colombia. O sea, y entonces me bota una serie de textos que luego yo empiezo a comprobar en conversaciones con empresarios que me pueden dar una línea para un reportaje, que de pronto yo no tenía presente algún tema y ChatGPT sí lo tiene identificado y digo, oiga, voy a preguntar por esto, a ver si sí es cierto que por ahí puede ser. Por ejemplo, yo le pregunté a ChatGPT hace un tiempo cuál era la capital de la moda en Colombia. ¿Cuál es? Medellín, pero en segundo lugar, o entre los más importantes, está Ibagué. Jamás de la vida me se me hubiera ocurrido que Ibagué era una ciudad importante para la moda. Pero con ese insight me fui y le pregunté a Inex Moda, que es un agrupador de empresas de moda en Colombia, y efectivamente, Ibagué fue capital de la moda del país hace muchos años, cuando tenía una industria algodonera súper fuerte. Cuando ocurrió la avalancha de Armero, muchas empresas se trasladaron a Ibagué porque había exenciones de impuestos para quienes hicieran empresa allá. Entonces, claro, era más barato operar desde allá que desde Medellín. Y con los años, cuando ya se recuperó y se volvieron los impuestos, pues se volvieron a estar en Medellín. Pero es una capital de la moda. En Forbes va a salir un reportaje sobre el tema, ahí se los dejo. Pero sí, entonces se vuelve
como el amigo que te cuenta, mira, ¿sabes qué? Búscate por aquí que yo creo que sale algo interesante. Y uno busca y sí o no. Sí. Ese es el uso que yo creo que le hemos dado hasta ahora. La verdad no hemos profundizado mucho más. De pronto otros sectores pueden sacar mejor provecho, salud, educación, nutrición, bienestar. Nosotros todavía lo estamos descifrando, pero yo creo que va más allá de los chatbots y de esas cosas, que es como lo que hasta ahora hemos tenido nosotros interacción. Claro. Va a seguir dando de qué hablar, vamos a ver. Sí, esto no para, esto trae todavía muchas cosas más. Totalmente. Ok, bueno Camila, la verdad yo creo que podríamos estar hablando de muchas más cosas, yo siempre digo esto porque es que me encanta hablar, pero en serio muchas gracias por haber aceptado esta invitación. No, a ustedes. Qué chévere conocer más de ti, de tu perspectiva, y yo creo que eso es importante que las marcas, incluso pues colegas de agencias de PR y demás, pues sepan que definitivamente el periodista no solamente está para, sí, mándame el comunicado ya, sino hay una historia detrás, tienes tu perspectiva, tu tono, todas estas cosas, y me parece muy bonito que hoy nos hayas compartido una pequeña parte de tu historia. Entonces, pues muchas gracias y ojalá podamos repetir esto. Pero claro que sí, muchísimas gracias a ustedes por la invitación, qué placer estar en Inspira Podcast, ojalá que sean muchas más temporadas. Y pues aquí estamos, ahí está la ambulancia, ¿qué está pasando? Más suerte, aquí han sonado más ambulancias. Así que no, muchísimas gracias y esperamos seguirnos encontrando para todo lo que surja. Claro que sí. Bueno, pues muchas gracias a todos los que se conectaron, a los que escuchan este episodio. Recuerden que pueden escucharnos en YouTube, en Spotify, en podcast de Apple y en cualquier otra de sus plataformas de streaming favoritas. Muchas gracias por escucharnos hasta acá. Estén atentos de los próximos episodios. Como siempre, no olviden activar la campana de notificaciones, suscribirse. Y bueno, nos vemos en un próximo episodio. Chao pues.